En el mundo prehispánico sí habían otros canales para desplegar el aspecto lúdico de la vida, y nos queda registro de dos tipos de juegos desvinculados del trabajo. Tenemos a Emilia Romero, que en el año 43 hizo un libro, Juegos en el Antiguo Perú. Ella es la pionera. ¿Qué dice ella? Aquí tenemos una fotocopia de su libro, Juegos del Antiguo Perú, de Emilia Romero, editado en México. Y miren ustedes lo que dice Emilia Romero en el año 43. Dice lo siguiente. Esa es una cita de Garcilaso de la Vega, Comentarios Reales, parte 1, libro 5, capítulo 6. Dice, y mandaba la ley del Inca que 2 o 3 veces al mes comiesen juntos los vecinos de cada pueblo delante de sus curacas y se ejercitasen en juegos militares o populares para que se reconciliasen los ánimos y guardasen perpetua paz, y para que los ganaderos y otros trabajadores del campo se alentasen y regocijasen. Garcilaso de la Vega. Y ustedes deben saber que el juego, el entretenimiento, produce en nuestro organismo, dicen los fisiólogos, que al cerebro afluye una sustancia que se llama la endorfina, y la endorfina es una sustancia tranquilizante. Es decir, que en el antiguo Perú ya sabían que el jugar producía relax. Si la naturaleza del ser humano es el juego, juega uno con su rostro, juega uno con su cuerpo, juega, es decir, el juego es inherente al ser humano. Hay todavía todo un trabajo de investigación de Jean Piaget y sus estadios, ¿no es verdad? Por un lado se trata de competencias. Entre ellas encontramos un juego concreto, parecido al hockey que practican los ingleses, pero que también era propio de los incas. Era una rivalidad grupal, y como los andinos vivían estimulando la competencia en sus bailes y coreografías, pues también tenían un juego que sobrevivió en la era colonial y fue mostrado por el obispo Martínez Compañón, quien fue un sacerdote español que realizó una visita eclesiástica de las provincias de Trujillo y de todo el norte del Perú, habiendo sido acompañado por varios dibujantes que han dejado un impresionante registro en imágenes de las costumbres que en el siglo XVIII el obispo fue encontrando y estudiando. En sus dibujos se halla también este juego parecido al hockey, intensamente practicado entre los indios del Perú colonial. En 1778, Baltasar Martínez de Compañón, que hace su recorrido, él reproduce también juegos que ya no existen, que se jugaban en el Perú y que ya no existen en la actualidad. La chueca, por ejemplo, ¿no?, que es la precursora del hockey, del juego del hockey, que es un juego andino y que se extendió, los incas, digamos, lo llevaron por todos los Andes y lo adquirieron los araucanos. Y los araucanos se quedaron con ese juego, que lo jugaron hasta finales del siglo XIX. Y en Chile dicen que es un juego chileno, pero en realidad es un juego de los Andes centrales, y que Martínez de Compañón lo tiene jugando un grupo de niños en Trujillo en 1778, este juego, la chueca. Después hay otro juego que se llama Los Gallos, que es como una especie de bádminton con plumas, que con la que se jugaba con las manos. Y ese juego es un juego andino también. Está en Compañón también, ¿no? Está en Martínez de Compañón. Y ese juego que se llama Los Gallos lo juegan en Brasil. En la actualidad lo juegan en Brasil, que debe haber entrado, que debe ser un juego que se compartía con la Amazonía. Y actualmente en Brasil lo fabrican, lo hacen industrial inclusive. Y se juega mucho, los niños brasileños juegan con otro nombre, juegan este juego Los Gallos, que era un juego de acá del Perú, de los Andes centrales, y que se jugó hasta el siglo XVIII y XIX y que ya desapareció. Dentro de los orígenes que podrían ser prehispánicos, tenemos un juego que
tiene mucha relación con los ritos y los mitos, como son el juego de la chueca, que estuvo extendido en todo el valle, ¿no? En los pueblitos, y que actualmente pervive en poca región, en pocos sitios como es en Paca, donde juegan entre dos bandos en una fiesta tradicional. Consiste en un juego donde interviene una pelota de madera y con bastones que tienen forma de azada. Entonces se preparan y se entrenan para este juego todo el año, ¿no? Entonces se trata de que tienen que jalar la pelota entre los dos bandos, y donde gana el bando que sea hacia el norte o al sur, es ahí donde va a haber una mayor producción de papas o de habas. En el Perú precolombino habían juegos vinculados a las adivinanzas. Quien conozca el mundo andino contemporáneo puede dar fe que abundan las adivinanzas en quechua, casi tanta como la poesía cantada. En la era prehispánica, la gente joven jugaba trabajando y los mayores jugaban en competencias. Ambos juegos eran grupales, no eran juegos individuales, sino que se participaba formando grupos. En forma paralela, en la vida cotidiana, las personas de diversas edades cantaban y bailaban con intensidad y frecuencia. Asimismo, el prehispánico era un mundo donde se adivinaba y se predecía el futuro. Para hacerlo, se usaban juegos, dados, tableros y frijoles a modo de fichas. Uno de los estudios que, bueno, por observaciones y por un trabajo interactivo con los niños, que también hemos encontrado muchos juegos con frijoles, ¿no? Y se sabe que los frijoles también tienen que ver con todo lo ancestral, ¿no? Hay registros en la cultura mochica donde hay estudios de la iconografía, donde hay personajes portando payares y que podrían ser juegos. Entonces, también Garcilaso lo menciona, ¿no? Que antiguamente los niños jugaban con frijoles de color y que tenían colores muy cromáticos, muy lindos, y para los niños era muy preciado. Entonces, hay juegos que perviven en el valle, algunos se han extinguido, como el sacayungia. El sacachapa viene del sacayungia, o sea, antiguamente se sembraba mucho el frijol de color, que ahora ya no lo siembran. Entonces van cogiendo otros elementos, como las chapas de bebidas o pues canicas, entonces va perviviendo el juego con otros nombres actuales, ¿no?